Esto es una breve explicación del curso de Introducción al Nuevo Testamento basado en una introducción al Nuevo Testamento del libro de Carlos Douglas. Los evangelios sinópticos. Los primeros evangelios fueron etiquetados por primera vez sinópticos por un letrado bíblico alemán llamado Reichsbad a finales del siglo XVIII. El adjetivo sinóptico procede del griego synology, sinoxis, que significa ver a la vez. Y Reichsbad escogió la palabra por el alto grado de similitud entre Mateo, Marcos y Lucas en sus presentaciones del ministerio de Jesús. La etapa de las tradiciones orales, crítica formal. Los críticos de la forma aseguran que los primeros cristianos transmitieron de forma oral las palabras y obras de Jesús durante un periodo de tiempo considerable, largo. El material escrito no empezó a elaborarse hasta el cabo de unas 2 décadas, seguido al paso del tiempo de la redacción de los mismos evangelios, tomando en cuenta estas categorías. Que las historias y dichos de Jesús circularon en pequeñas unidades independientes. La transmisión de los materiales de los evangelios se pueden comparar con la transmisión de las tradiciones orales, religiosas y culturales. Las historias y dichos de Jesús adoptaron ciertas formas estándar. De ahí la crítica de la forma o historia de las formas. Y la forma de una historia o dicho en concreto hace posible determinar si su sit-in Leben, lugar en la vida, es decir, su función en la vida de la iglesia primitiva. Y los críticos de la forma clásica han basado varios criterios para poder establecer la edad y la fidelidad histórica de determinados extractos. También vemos algunas de las soluciones principales que se le dieron a estos hechos de los evangelios sinópticos y sus configuraciones a lo largo del tiempo. La dependencia común de un evangelio original. Esto dice que los evangelistas usaron un mismo evangelio. La dependencia común de fuentes orales. Los evangelios sinópticos se habían basado en un resumen oral relativamente establecido de la vida de Cristo. Dependencia común de los fragmentos escritos que fueron desarrollados de forma gradual. Esto nos dice que algunos fragmentos de la vida de Jesús ya existían y que de forma gradual estos se complementaron al final de los relatos. Y la interdependencia. Esto sostiene que 2 de los evangelistas usaron al menos uno de los otros evangelios sin negar necesariamente el uso de otras fuentes que luego se extraviaron. El Evangelio de Mateo. Mateo conservado grandes bloques de la enseñanza de Jesús en los discursos que ya hemos enumerado. Mateo complementa los otros evangelios, sobre todo el de Lucas, al ofrecer un relato de la concepción virginal de Jesús desde la perspectiva de José. Y en general el uso que Mateo hace del Antiguo Testamento es particularmente rico y complejo. Del mismo modo, el trato que Mateo hace de la ley es particularmente sugerente. El Evangelio de Mateo es funcional, no solo si miramos atrás, a las escrituras del Antiguo Pacto, sino también si miramos hacia adelante, intentando vislumbrar
lo que la Iglesia llegó a ser. El trato que Mateo hace de Jesús, un retrato que es además el tema central de su Evangelio, tiene matices únicos y característicos. El Evangelio de Marcos. Su importancia histórica fue el primero en redactar un Evangelio, el primero en prestar un relato sobre el ministerio de Jesús, haciendo uso de una peculiar modificación del género biográfico grecorromano. Es el creador de una forma literaria, una combinación de aspectos biográficos y carismáticos, que refleja el significado de aquella figura única de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, y toma el tema del discipulado, de corazón endurecido, débil espiritualmente y lejos de entender. El Evangelio de Lucas. El Evangelio es el más extenso del Nuevo Testamento. La relación de su Evangelio con el libro de los Hechos, porque están escritos de la misma persona, que son una secuencia del otro. Su importancia con el trabajo documental sobre el relato de la vida de Cristo, un gran valor histórico, y nos refiere desde el nacimiento hasta su muerte e incluye enseñanzas y relatos que no están en otros evangelios. El Evangelio de Juan nos relata la historia de los orígenes de Jesús y su ministerio, muerte y resurrección. No realiza mención a ningún destinatario concreto. Uno de los medios de los evangelios es que utiliza el simbolismo. Lleva al lector a las realidades de la esfera divina. Este evangelio comunica una reflexión profunda y claramente centrada en la persona de Jesús y su relación con el Padre. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Muestra que la historia de Jesús no termina con su muerte, sino que sigue actuando entre nosotros. El tema central es el testimonio de los apóstoles y otros discípulos acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Narra la defunción del Evangelio partiendo en Jerusalén y destaca la presencia y actividad del Espíritu Santo, y por la fe en Jesús y el bautismo en su nombre se forma la comunidad de los creyentes. Las cartas del Nuevo Testamento. Parte del Nuevo Testamento está constituido por cartas, a diferencia del Antiguo Testamento. Estas cartas son escritas por Pablo y otros apóstoles para hacer frente a las diferentes necesidades que surgían a causa de la rapidez y amplitud con que se difundía la fe cristiana. El orden de las cartas en ediciones actuales de la Biblia no es cronológico y hay que tener en cuenta al pseudonimia o pseudoepigrafía, que estos son relatos que escribían algunos autores en nombre de otro. Pablo, apóstol y teólogo. El carácter y legado de Pablo se verificaron en las comunidades por él fundadas y en sus colaboradores, en sus cartas auténticas y en las llamadas cartas deuteropaulinas, surgidas quizás en una de las escuelas que nació y creció en torno al apóstol. Se denomina teología paulina al estudio razonado, sistemático e integral del pensamiento de Pablo de Tarso, que experimentó desarrollos y retoques de sucesivas interpretaciones que se hicieron de sus escritos. Las cartas paulinas. Tenemos dos tipos, neotestamentarias, que se agrupan son la primera epístola a los tesalonicenses, epístola a los filipenses, la primera epístola a los corintios, segunda epístola a los corintios, epístola a los gálatas, epístola a Filemón y epístola a los romanos. Y las cartas
grafía, que serían la segunda epístola a los tesalonicenses, la epístola a los colosenses, la epístola a los efesios, la primera epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo y epístola a Tito. Las cartas católicas. Encontramos epístola a Santiago, primera y segunda de Pedro, segunda, primera y tercera de Juan, y la epístola de Judas. Apocalipsis. El último de los escritos del Nuevo Testamento es un mensaje profético destinado a reavivar la fe y la esperanza de los cristianos perseguidos. Dicho estilo tiene su origen en oráculos proféticos que anunciaban el reino mesiánico y la manifestación del día del Señor, y encuentran su expresión más característica en el libro de Daniel. El canon del Nuevo Testamento. La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia: el canon de los judíos, el canon de los protestantes, el canon de los católicos y el canon de los ortodoxos. La Iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento. Fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393 y fue definido en el Concilio de Trento en 1546.